buenos días. Espero que hoy la estén pasando bien y que tengamos la gratitud por este hermoso día. Bienvenido, Pablo. Muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Un gusto Muy bien, saludarle. Aquí igualmente. desde el Ecuador estamos escuchándole, siguiéndole. Ah, qué bueno. Como la Estamos acá historia, cerca. un tachirense en Ecuador. Pues, ¿no? de Táchira. Bueno, me imagino que lo está haciendo muy bien. Sí, estamos formando parte, doctor, mientras se unen los compañeros de la Universidad de Otavalo, acá en el Ecuador. Esto es la zona norte del país. Ya 4 años dando clases aquí en la universidad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y sí, toda una experiencia, ¿no? Desde esta situación actual que tenemos. Y bueno, y con mucho interés de continuar en el doctorado con la compañía de todos ustedes, de la doctora Dani, del doctor Javier, de la doctora Torrealba, que ha estado con nosotros. Entonces, de verdad, muy complacido de formar parte de este equipo de estudio, doctor. Qué bueno. Para nosotros es un placer tenerlo. Además que un tachirense que nos está representando allá en Ecuador. Y así como hay muchos Así es. en las diferentes latitudes del globo. Pero bueno. Bueno, ¿qué nos está reuniendo hoy acá? Pues es dar comienzo a una nueva asignatura que es Geopolítica del siglo XXI. Un tema bastante interesante, apasionante. Es algo que particularmente me llena de, de satisfacción de poder entender y comprender de dónde surgen las diferentes aristas de las políticas públicas que se manejan en los diferentes países, ¿no? Porque Correcto. es algo que comenzó como una estrategia militar y se conformó como una estrategia de gobierno, de poder. Y es algo que nos llama la atención. Entonces, bueno, mi nombre es Lidimo Ángel Chacón, soy profesor de acá del IESIP. Me honro en participar en este doctorado, tachirense también, y con ganas de seguir haciendo las cosas mejor y cada día mejor. Qué bien. ¿Qué nos lleva la palabra geopolítica, no? En primer lugar, hay una fusión, ¿verdad? Allí entre lo que es la geografía y la política representada por el poder. La geografía porque recordemos que los grupos sociales, ellos se asientan en diferentes lugares de la Tierra y sobre todo buscan esos sitios que les proporcionen las condiciones necesarias y que satisfagan las necesidades que ellos plantean en cuanto a servicios y alimentación. Eh, la, la geopolítica surge como una estrategia militar a partir de la Primera Guerra Mundial para poder enlazar y conocer las características de los diferentes países que en esos momentos estaban en guerra. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se comienza a trabajar más hacia la parte de la política que de estrategia militar, sin quitarle el, el poder que tenía en la parte, en el estamento militar, porque es un primordial, relevante para la parte militar dominar todos los territorios, porque precisamente ahí es donde se trazan los planes tácticos estratégicos para la defensa de la soberanía y en el posible conflicto bélico que pues, pudiese existir. Sin embargo, los diferentes gobiernos y las naciones de desarrollo más avanzadas tomaron la geopolítica como una estrategia para poder establecer y crear y ejecutar las políticas públicas nacionales en los diferentes, en las diferentes áreas, ¿no? Desde el punto de vista
geográfico, desde el punto de vista educativo, económico, político, y fue agarrando fuerza y fuerza hasta el punto que ahora se maneja en todos los países del mundo la geopolítica, porque es importante reconocer dónde están concentradas la mayor, o dónde están las concentraciones de población, en qué territorios, porque cada territorio presenta unas características diferentes. Por lo tanto, no todos los territorios son aptos para la convivencia, ni son aptos para la agricultura, ni son aptos para la ganadería. Hay diferentes sectores donde podemos hablar, por ejemplo, de los desiertos, donde está la minería. Hay zonas donde son inhóspitas, donde no hay agua potable. Entonces, las poblaciones nunca se aglomerarían allí, al menos por unas necesidades extremas. Pero la dinámica mundial ha hecho que los asentamientos siempre estén en las tierras que tengan mayores condiciones o que le presenten mayores condiciones para ellos establecerse y poder hacer grupos sociales. Entonces, quizá yendo más atrás en la historia, la geopolítica siempre ha existido, porque ahora porque se fusionan dos disciplinas, ¿no? La política y la geografía. Pero si nos vamos a la parte histórica, el hombre siempre ha buscado obtener beneficios de la naturaleza haciendo asentamientos en determinados sitios. Por lo tanto, ya comienza a darse con claridad el término geopolítica desde el principio de la humanidad, de que el hombre comenzó a existir. Pero realmente cuando se le da esa preponderancia a esta fusión, ¿verdad? Al estudio concreto de lo que es la, la dinámica de la población y los movimientos de la población, porque ya cuando deja de ser nómada y comienza a tener asentamientos, pues se van formando las famosas polis y las ciudades. Entonces allí comenzamos a estudiar cuáles son las potencialidades que tienen diferentes asentamientos y allí surgen las famosas capitales, ¿no? Fíjense que las capitales de los países es donde se concentra la mayor población por lo general y son las que presentan las mejores condiciones de vida y de actividad en todos los sentidos, en todos los sectores. Le decía que se une la historia, ¿por qué? Porque la historia es algo muy importante. Sin historia, pues no se conoce qué pasó allá en otras épocas y no podemos tener una relación del comportamiento de los seres humanos. Y ahí aparece otra disciplina, la sociología, que es la que va a estudiar el comportamiento de las clases, de los estratos, cómo se haya tipificado las poblaciones en las diferentes partes del mundo. En el caso nuestro venezolano, pues son clases sociales, en el caso de Colombia son estratos, no sé en otros países cómo pudiera manejarse, ¿verdad? Pero, pero la idea es manejar el pensamiento de la actuación, como era la sociedad de aquel entonces y como es la sociedad hoy en día. Entonces, a la historia, a la sociología, también se le une la psicología, porque estudia cómo pensamos, cómo piensa. Entonces, podemos observar que en los diferentes países, en las diferentes zonas, se piensan de una manera, se tienen unas costumbres, se tienen unas tradiciones, se tiene una serie de actuaciones que diferencian de un lugar a otro, incluso de un barrio a otro, de una comunidad a otra, y eso hace que la psicología tenga un papel importante dentro de lo que es la geopolítica. Cuando comienza a ejercer el peso, el poder, que es uno de los ejercicios más fuertes del gobierno, ¿verdad? Ellos son los que ejercen el poder. Eso lo hacen bajo un sistema democrático.
¿sí? Porque el poder bien llevado hacia el beneficio del pueblo es lo que nos representa realmente. Entonces, hablamos del gobierno democrático donde son elegidos por el pueblo y el pueblo les da un poder de representación que a veces pues no es correspondido, pero que la gente lo que busca es que les ayuden a solucionar sus situaciones que se les puedan presentar. Y de hecho hoy en día se está hablando del desarrollo humano sustentable y sostenible, que está basado en el crecimiento económico, está basado en la preservación del medio ambiente, la ecología y de la estabilidad social. Son una trilogía que hace que el desarrollo humano sea sostenible y sustentable. ¿Y por qué el crecimiento económico? Porque el crecimiento económico es lo que va a permitir que se ayude a conservar el medio ambiente a través de campañas, a través de proyectos de investigación, la ciencia y la tecnología, ponerla a favor de la ecología, y eso también le va a dar una tranquilidad a la parte social, a los seres humanos. Entonces, habría que ver hasta qué punto esto se cumple en los diferentes países del mundo. En algunos sí, en otros medianamente, en otros no, pero que forma parte de lo que es la geopolítica. Entonces, ese poder político, ¿verdad? Que es el ejercicio de las funciones de los diferentes representantes de los gobiernos, es representativo para nosotros, porque ellos son los encargados de recopilar la información que presentan los diferentes asentamientos poblacionales para poder elaborar las políticas públicas necesarias y que vayan a satisfacer la necesidad y a resolver problemas dentro de las comunidades. Entonces, nosotros vamos a estar paseando por este panorama, vamos a darle la posibilidad de que eh, pudiéramos entender por qué algunos países son más desarrollados, otros no, y allí nos tenemos que hacer uso de todas estas disciplinas que hemos mencionado, de la historia, de la sociología, de la geografía, de la política, de una serie de disciplinas que se conjugan en este término geopolítica para poder entender lo que pasa desde el punto de vista poblacional. Allí estaremos hablando del índice de natalidad, índice de mortalidad, y algo curioso que no es curioso, que está pasando, ¿no? El fenómeno del COVID, la pandemia, toda lo que ha generado desde el punto de vista de cambios, porque hay una alta tasa de mortalidad, en el cual está diezmando la población y eso acarrea una serie de problemas. La misma inmigración también ha sido un fenómeno que ha afectado la geopolítica de los países, porque en el caso nuestro se nos ha ido la mano de obra calificada, los profesionales, los talentos, y en otros países pues están aprovechando estas ventajas. Sin embargo, también se ha ido un poco de gente que ha ido a engrosar los cinturones de miseria, ha creado problemas desde el punto de vista económico, social, porque el que va de acá con una mentalidad distinta, pues lógicamente va a seguir haciendo allá un problema para la sociedad. Entonces, allí también se trastoca todo lo que son las políticas públicas y va a generar una serie de incongruencias en cuanto a lo que ya tienen planteado en sus proyectos. Entonces, estas dinámicas que no son propias de controlar, porque la pandemia pues, hasta este momento ha hecho estragos y seguirá haciendo estragos, no sé hasta qué momento, pero que ha sido creada por el hombre y el mismo ser humano se ha encargado de hacer estos desplantes desde el punto de vista poblacional, ¿no? Y bueno, eso ya sería otra temática, pero tiene que ver con lo que es el equilibrio en la población. La otra es que esta pandemia está diezmando la población que es más vulnerable, que es los adultos mayores,
y ya está atacando también a personas adultas, pero que lo que se parecía que iba a atacar más era a los adultos mayores y entonces ahora se fue, como que se fue de las manos y entonces todos los países están buscando la manera de cómo solventar esta situación. Pero esas políticas de gobierno, ¿verdad? Es lo que nos va a llevar a tener unas situaciones sociales totalmente con variabilidad y que esas políticas tienen que dirigirlas y ordenarlas e integrarlas lo más pronto posible para resolver estos conflictos, porque algunas partes poblacionales están sufriendo más los rigores de la pandemia que en otras partes. Por otro lado, aquí se vislumbra también la parte económica, la situación de los diferentes gobiernos, y pareciera que se solapa una cosa con la otra, ¿no? Comenzamos entonces a justificar la no aplicación de políticas públicas por la situación que se está viviendo y entonces mantenemos a las personas ocupadas en dependencias psicológicas para que se entretengan y no vean otra situación que se está planteando. Entonces, creo que allí nos va a permitir esta asignatura darnos un paseo, un paneo por la situación que se está suscitando en el mundo y podríamos tocar el caso de Ucrania también, de qué podemos pensar al respecto, porque algunos hablan de invasión, otros hablan de guerra, otros hablan de confrontación y hay que estudiar ese caso para poderlo analizar desde el punto de vista geopolítico y es interesante porque lo podemos plantear nosotros acá y estamos a la... ¿Quería decir algo, Pablo? Sí, a ver, para que vamos a ir interactuando y aprovechando que casi que tengo la clase personalizada. Pensé que iba a estar otro compañero, entonces aprovechando que estamos, le hacemos tipo metodología de conversatorio. Entonces sí, comparto, doctor, desde el punto de vista primero de la interdisciplinariedad a la que hace uso, desde el punto de vista necesario que nutre, que tributa a la geopolítica, desde la historia, la sociología, la psicología, todo lo que nos ha indicado, y que permite en cierta forma analizar esas interacciones entre los seres humanos con la naturaleza, con el ambiente y entre estados, ¿no? A nivel de las relaciones internacionales. Entonces, bien vale la pena recapitular, por ejemplo, o tomar en consideración, por ejemplo, el tema de la interculturalidad tan necesaria que establece este mundo de la geopolítica, a lo interno y a lo externo, ¿no? Porque si yo, que por ejemplo acá en el Ecuador, uno a lo interno ve las relaciones entre las comunidades indígenas y las comunidades mestizas, y ahí hay una presencia de la geopolítica dentro del Estado, ¿no? Dentro de lo interno del Ecuador. Pero a nivel internacional, pues podemos mencionar los temas ya que estamos trayendo acá a este conversatorio, como son el tema de la pandemia, el tema de la situación geopolítica de Rusia y Ucrania, una situación que no es nueva, sino que es prácticamente derivada de aquella construcción de la separación de la Unión Soviética y que ahora, pues por supuesto, Ucrania se convierte primero por su ubicación geográfica, que tú hacías referencia, en un punto, digamos, central de conflicto entre lo que son la Comunidad Europea, la OTAN y lo que es Rusia en sí mismo, por circunstancias que no son solamente bélicas, sino son culturales, son sociales, son económicas, haciendo mención a los tres pilares de la sustentabilidad que usted hizo referencia, doctor, que son los que marcan el rumbo de los modelos, de los proyectos. Entonces, por ejemplo, hablar de geopolítica en el ambiente es hablar del modelo de desarrollo a través de la sustentabilidad, donde las economías, los mercados, todas las diferentes relaciones convergen en esto que usted nos indicaba. Por cierto, saludar a María, que se une ahorita, compañera en otras clases. Hola, María. Eso quería acotar, doctor. Muy bien, excelente. Me parece
excelente. Sí, pues solamente no es la parte bélica. Detrás de todo eso hay una serie de elementos que se confabulan eh, al momento de esas confrontaciones, ¿no? Que más que arreglar problemas, pues van a crear más situaciones, van a cobrar vidas que no debiera ser, no debiera ser realmente. Pero bueno, eso es bueno compartirlo y analizarlo, porque eh, lo que queremos es ver hasta qué punto el ejercicio del poder pudiera dañar a otros asentamientos poblacionales, a otras poblaciones, y poder generar otros cambios. Porque fíjate que algo, una de las finalidades de la geopolítica es generar la paz. La paz. Incluso creo que en todo el mundo se manejan las famosas escuelas para la paz, la cultura para la paz, pero el efecto, como que nos cuesta muchísimo entender el efecto de la paz. Y esa, eh, Galton, un noruego que era pacifista, profesor de estudios sobre la paz, fue el premio Nobel sobre la paz, y él hablaba sobre la naturaleza de la guerra y la posibilidad de que la paz existiera, o sea, que fuera ya una bandera de todos los países, la paz. Entonces, en ese sentido, la geopolítica tiene que seguir apuntando hacia la equidad, el equilibrio desde el punto de vista de las relaciones internacionales, y que ese derecho internacional se haga valer, pero para el principio pacifista, para generar la paz, porque no entendemos cómo los seres humanos todavía en pleno siglo XXI estén pensando en esos conflictos bélicos, porque aparte de que una empresa muy rentable, la parte armamentista, pues lo que deja es destrucción y atraso en los diferentes países. Pero eso tiene que ver también con lo que es la producción, tiene que ver con las políticas públicas de las potencias. En este caso, hacemos mención a Rusia, ¿verdad? Y todos los países que han logrado un desarrollo mayor que los nuestros, y que ha hecho que algunas políticas le funcionen muy bien, pero otras como que hay una extralimitaciones de poder, y hace que haya esas confrontaciones en todos los espacios. Realmente visualizar lo que ocurre en el mundo y poder determinar hasta dónde puede llegar ese poder en la geopolítica, pues es un tema de mucha discusión, y es algo que cuando uno sale de acá, de nuestro país, pues ve que en los demás países pues pasan por las mismas situaciones, algunas más graves, otras menos graves, pero sí las pasa. Entonces, allí es donde se desarrollan las formas de poder, ¿verdad? Tanto en lo económico, en lo ideológico, en lo militar, en lo político, que es lo que hace que las estructuras de los países se muevan, hace que la estructura de los países vayan mejorando, y va a depender del pensamiento e ideología que tengan los gobiernos de turno, ¿no? Ahora, con esa bipolaridad que tenemos del socialismo y el capitalismo, y en el cual vemos algunas debilidades de los dos sistemas, en algunos se acentúan más que el otro, pero más que todo es el producto del pensamiento humano. Es una contradicción entre lo que son las doctrinas de estos sistemas y con lo que se está ejecutando. Porque entonces entramos en controversia con lo que hablamos anteriormente del desarrollo humano sustentable. Entonces, si estamos creciendo económicamente, es para que vaya a favor de la ecología y vaya a favor del desarrollo social. Entonces estamos oprimiendo más a la población, llevándola a unas situaciones bastante inestables, y la economía no le está llegando
para ese bienestar que se quiere. Entonces, es interesante hacia dónde se dirigen, hacia dónde se ordena, hacia dónde se organizan esas políticas públicas y políticas, porque también entra en función la parte política. ¿Quería decir algo, Ricardo? Pablo? Claro, sí, como complementos, ¿no? Correctamente, si nosotros a veces haciendo el análisis desde lo internacional, tocando el tema ambiental, y uno recuerda siempre a sus profesores que le indicaban el primer enemigo del ambiente es la guerra, ¿no? Y te lo dicen así, claro. Y uno de los principios de los 27 de Estocolmo, de Río y todo lo demás, siempre ha sido la paz, así como tú conduces desde la geopolítica. Sin Claro, embargo, una cosa es el principio como mandato de optimización, otra cosa es la ideología y otra cosa es lo que uno ve en la práctica. Entonces, cuando uno ve las noticias, tú colocas cualquiera de los informativos internacionales que hacen análisis sobre Ucrania y Rusia, ninguno ha mencionado la palabra paz. Entonces, nosotros le escuchamos 2 horas allí a un analista internacional y yo no veo la palabra paz. Todo conduce a el nuevo reacomodo de las fuerzas internacionales, el nuevo mundial. Entonces, uno lo que escucha son situaciones hegemónicas de poder, de imposición, de supremacía de la OTAN sobre Rusia, del Pacto de Varsovia anterior, de el resurgimiento de la URSS, de la alianza entre China y Rusia, pero ¿alianzas para qué? Entonces ahí viene la gran pregunta. O sea, ¿esa geopolítica se conduce realmente para la paz o realmente es para reacomodos? Y es cuando termino con la frase que siempre dicen los analistas, en el contexto internacional no hay estados, amigos ni enemigos, sino hay intereses que son los que predominan. Y es lo que estamos viendo actualmente desde esa geopolítica con el gas. Vemos como Alemania y Francia, por ejemplo, están como a la expectativa en el entendido de las necesidades que tú reflejabas al inicio de la clase que decía, Alemania necesita del gas de Rusia, pero pasa actualmente por Ucrania, pero cuando ya ahorita se deshiele el polo y haya una salida por otra parte al mar, ya no se va a necesitar a Ucrania para llevar el gas a Rusia, a Alemania, perdón. Entonces, fíjense cómo la geografía, la geopolítica influye demasiado en la toma de decisiones de estas situaciones. China allí calladito en el tema económico. Pues, se habla de un posible decaimiento del dólar frente a situaciones emergentes. Ahorita esta semana una caída del Bitcoin, pero luego se van a atacar relaciones económicas donde ya China y Rusia, por ejemplo, no pactaron el último acuerdo ya en dólares, que es el que determina las reservas internacionales, sino lo hicieron en otras monedas, en otras formas, como para debilitar intereses económicos. Entonces, la geopolítica es fundamental en estos casos, doctor. Perfecto. sí, estamos en total acuerdo. Pero fíjense que en esas luchas de poderes y hegemonía, eh, pareciera que se les olvida a los representantes de los gobiernos para qué fueron elegidos, por qué están allí. Entonces, es lo que es como incongruente en lo que es el estudio de la civilización, porque se supone que en pleno siglo XXI nosotros debemos estar ya civilizados y estamos retrocediendo otra vez. Estamos siendo depredadores del medio ambiente, estamos acabando con los recursos naturales a sabiendas que es el insumo para nosotros. O sea, donde viene la alimentación, viene el oxígeno, y estamos causando un recalentamiento a nivel global que donde somos todos responsables por lo que está sucediendo. Entonces, lo que tú decías, que la geopolítica, ¿dónde se queda? O sea, ¿para qué es realmente? ¿Para qué estamos utilizando para las apetencias de un gobernante, de un grupo, donde colocan en riesgo a millones de personas? O sea, interesante ese análisis. Entonces, desde el punto de vista ideológico, las formas de pensar, la filosofía que tienen los gobernantes a veces van en contra de los asentamientos poblacionales, porque esas políticas no son consensuadas. Esas políticas son de un grupo de élite que está en el poder y que se mantienen para perjudicar a otros y beneficiarse a ellos, porque realmente, porque ya incluso había una caricatura donde
presidente de Ucrania estaba con su vestimenta de militar y defendiendo al país. Entonces, alguien hacía alusión, quisiera ver en la guerra que todos los presidentes fueran al frente, a ver qué pasaría, ¿no? Los generales y todo aquello. Pero cuando hay una guerra que va la carne de cañón, pues muchachos jóvenes, población joven y que le van a causar un daño psicológico y social grave, grave. Pues fíjate lo interesante de estas temáticas, porque eso nos lleva a la posibilidad de que el poder sea una vía para hacer este tipo de acciones, ¿no? Que se convierta el poder en una herramienta para apetencias personales y no para lo que tiene que ser llevado a cabo, que es el beneficio de la población, y que vaya a alimentar sus necesidades, como le decía Abraham Maslow, ¿verdad? Sobre todo las necesidades básicas, alimentación, vestidos, vivienda, políticas públicas que vayan nutriendo y no acabando con la población y sobre todo con ese bienestar social que tanto añoran la nación y que la ONU lo ha promulgado miles de veces en la conservación del ambiente, porque la conservación del Así ambiente es el es. bienestar de la población. No, si nosotros destruimos Así es. el medio ambiente, pues nos estamos destruyendo a sí mismos, una autodestrucción. Entonces, las políticas de los gobiernos tienen que ir siempre en una forma ordenada a resolver conflictos, a resolver situaciones, a mejorar la situación que ya tenemos, que pueden ser muy buenas, pero pueden ser mejores. Y ver cuáles son aquellas partes o territorios donde hay mayores deficiencias para atacar las deficiencias. Pero vemos que hay como una falta de coherencia entre el poder y la geopolítica real, y que las personas que realmente están al frente de estas instituciones no son las más idóneas ni las más preparadas para poder generar unas políticas coherentes. Y por lo general, las políticas se toman desde la capital de los países, en una oficina y no basados en la realidad. Entonces esa realidad es vulnerable porque eh, se tiene que hacer una combinación de las comunidades con los representantes del gobierno para que puedan salir las verdaderas políticas públicas, porque si no se va a tomar decisiones generalizadas y esas decisiones generalizadas no a todos les va a caer bien. Entre eso están todas las políticas que se toman. Todas esas decisiones que se toman por lo general son de oficina y de capital. Por lo tanto, se lanzan al país y no importa las consecuencias que tengan ni cómo se hace. Entonces, allí donde nosotros tenemos un papel fundamental, nosotros que, como dice un amigo mío, nosotros, y que estudiamos, de cómo transformar ese pensamiento político, ¿no? Menos populista y más activo, más de acción y más adecuado a los nuevos tiempos. Porque si hablamos de la tecnología, de la ciencia, pues quien la hace es el hombre. Por lo tanto, el hombre es el que coloca la parte subjetiva, y esa parte subjetiva tiene que estar basada en conocimiento, porque si no, no tiene razón de ser. El conocimiento es lo que mueve el mundo, en definitiva. O sea, el desconocimiento es lo que nos lleva a la barbarie, nos lleva al atraso. Un exceso de ignorancia en un gobernante es peligrosísimo, porque eso es lo que nos ha llevado a tener los caos que tenemos. Pero nosotros vamos a estudiar esa actividad de gobierno para resolver las situaciones sociales, ¿no? Desde el punto de vista teórico suena muy bonito. Desde el punto de vista de la realidad, habría que analizarlo y habría que ayudar a fomentar esas políticas públicas que son las que van a beneficiar al colectivo. Y para ello, pues, debemos hacer estudios demográficos, debemos hacer análisis poblacionales, debemos ver cuáles son las condiciones que presentan cada uno de los países del mundo o donde nosotros estamos en la actualidad
haciendo parte de la población. Y vemos que hay muchas circunstancias que son semejantes. Hay factores que influyen para que en algunos lados sea mejor que en otros, que las poblaciones tengan mayor alcance para el sistema educativo, para su formación, y entendiendo que hay dos tipos de población, la población rural y la población urbana. Sin embargo, una como que es depredadora de la otra, ¿no? Pareciera que en la zona rural no le damos la suficiente importancia y tratamos de quitarle todos los beneficios que ellos se merecen por ser los productores de nuestra alimentación, los que, sostenedores del sistema poblacional de un país. Sin embargo, esa naturaleza social ha llevado a que la cultura, la economía, la tecnología eh, se pongan a veces a favor y a veces muy en contra de lo que es el desarrollo sobre todo de la población. Pero bueno, aquí pasaremos muchos tiempos de reflexión y de ver desde el punto de vista geopolítico cómo pudiera ser la mejor forma, la mejor proyección para que la parte poblacional reciba realmente lo que se merece. Cuáles son las políticas que pudieran mejorar y que muchas están escritas, muchas están decretadas, muchas están en ley, pero que no se cumplen, no se ejecutan. Y es más fácil obviar, ¿verdad?, que trabajar. Y eso se ha convertido como en una cultura generacional, de que mientras menos hagamos, mejor todavía, y ver dónde obtengo yo el beneficio económico sin mayor esfuerzo. Eso es una problemática que ha dañado todos los estamentos poblacionales y no escapa ningún país del mundo a estas situaciones, en unos en mayor grado, en otros en menor, pero siempre hay problemas, porque el hombre hace las leyes y las normas, pero también hace las trampas. Así que en ese equilibrio vamos a pasar mucho tiempo, pero sí creemos en que la geopolítica a través de su acción puede generar una gran naturaleza de bienestar y que sobre todo la preservación del medio ambiente, de la ecología que tanto reclama, porque a veces los asentamientos poblacionales destruyen la naturaleza, los medios físicos y luego van dejando dañadas los territorios y no hay ninguna productividad. Vemos sobre todo donde hay minería, cómo se hace indiscriminadamente y se acaba con el agua potable, con la vegetación, con la fauna, la flora, con todos esos elementos importantes que son vitales para la producción de oxígeno y de conservación de la población. Entonces, las políticas de gobierno tienen que estar destinadas al estudio de los territorios, ver qué es lo que nos ofrecen, qué está pasando en cada una de estas poblaciones que ya han hecho asentamientos y que siguen teniendo, digamos, son ignorados para la hora de tomar las decisiones de generar los proyectos, de generar nuevas políticas, de generar leyes que los beneficien. Seguimos en mucho atraso con respecto a eso. Y por otro lado, donde habla la psicología de la forma de pensar de los habitantes, se va deteriorando. Y vemos como en los países como los nuestros hay mucha inmigración, la gente se ha ido a búsqueda de mejores formas de vida y hay desintegración familiar, han aumentado los femicidios, el maltrato de los jóvenes, eh, hay mayores índices delictuales, hay crecimiento en la prostitución, hay crecimiento en la droga, hay un deterioro social
que poco a poco ha ido acrecentándose y eso, aunque no está muy visible aparentemente, pero ya se hace notar en todos los sectores de la economía de los países, sobre todo en los nuestros. Realmente, si vamos a lo que es la geopolítica, que es la de resolver conflictos, pues tiene una gran tarea en la cual debemos estar todos inmiscuidos. Debemos seguir diseñando y desarrollando, sobre todo, políticas educativas que permitan acrecentar el conocimiento y que ese conocimiento sea apropiado para que lo internalicen o lo internalicemos y entendamos que somos parte de un país, que todos tenemos que aportar un granito para esto y que debemos hacer buen uso de la política para mejorar las economías, para mejorar la estabilidad social y para mejorar esa interrelación que hay entre el territorio y sus habitantes. Pues en grandes rasgos, pues es el abreboca ya para esta asignatura de la geopolítica del siglo XXI, que a pesar de que estamos hablando de la geopolítica del siglo XXI, todavía se sigue llevando políticas del siglo XIX, del siglo XX, y no hay cambios sustanciales. Al contrario, hay en algunos sectores involución. Pero tenemos que hablar de la parte positiva, tenemos que ver también de qué manera contribuimos a que esta situación no siga, ¿verdad?, acrecentándose, sino que logremos disminuir el impacto que se está obteniendo de esta situación de los países. Así que, pues, de esta primera conversación, vamos a hacer un ensayo reflexivo, crítico reflexivo de lo que es la geopolítica a nivel mundial, ya que ustedes pues tienen esa facilidad y potestad para la escritura. Y uno de los puntos que debemos desarrollar acá y que tenemos que ayudar en el doctorado es a desarrollar ese poder de discurso, de manejar sus propios criterios y sus propias especificaciones de los temas que se están tratando para que pueda generar escritos, hacer artículos arbitrados, eh, que comencemos a hacer, yo sé que ustedes lo hacen, pero debemos aprovechar estas asignaturas para hacer ese ejercicio, de escribir a lo que estamos tocando hoy, que por ejemplo es la geopolítica y que a todos nos impregna, porque somos parte de un territorio, somos parte de un país, somos parte de un sistema político y somos parte de toda la estructura económica de los países. Así que, pues, esta primera parte la van a ir colocando mientras nos abren la plataforma de la universidad para subirle las actividades allí. Y vamos a estar intercambiando ideas a través del chat, del WhatsApp. Ahí le haré llegar algunos libros, algunas bibliografías que tengo por allí para que nos ayudemos allí a cruzar información. Si ustedes tienen también, me la pueden subirla allí y se lo compartimos con otros compañeros. Y de tal manera que podamos estar fluyendo constantemente mientras nos vayamos para allá, para Ecuador, a acompañarlo allá en la universidad. Gracias, doctor, gracias. Sí, no me pude traer, fue la camisa, la mejor camisa que tenemos nosotros, la amarilla y negra, no me la pude traer. Ah, No, ya. no, tengo que ir a buscar una para Sí. tenerla aquí, la orinegra. Sí, Aurinegra, sí, bueno, sí. ya haremos, aquí le podemos conseguir una y enviársela. Ah, Rubén, que le estoy viendo allí, ya le voy a dar la dirección a Rubén para que me la envíe, porque Mariguita está con nosotros aquí en el Ecuador. Eh, Sí, qué bueno. sí, sí, sí.
Sí, sí, interesante, doctor. Quería complementarle allí, aprovechando los espacios. Lo he hecho con el doctor Omar y con el doctor también Cervelión en epistemología y con la doctora Dani. Nosotros acá en la universidad pues tenemos ahorita la revista Justicias y nosotros allí hacemos publicación. Por cierto, la jefe de editorial de la revista es del Zulia, la doctora Ana Julia Romero, compañera zuliana, ella irá por las Águilas, pero bueno. Y siempre me dice, doctor, la posibilidad de que todos estos escritos, todo esto, este impulso, esta motivación a la investigación científica y sus productos, pues están las puertas abiertas de la revista. Todo lo que esté a bien filtrar, ir trabajando en estos temas, pues hay un compromiso de parte nuestra, ya estamos haciendo los enlaces con el IESI, con la doctora Dani, incluso ya la doctora Dani Soledad y el doctor Cervellón son parte de la editorial, son parte del comité editorial de la revista de aquí Bien. de la Universidad de Otavalo. Entonces, todo esto que nos está impulsando a escribir sobre geopolítica del siglo XXI, todos estos escritos que podemos analizar desde lo ecológico, el tema Ucrania, el tema pandemia, el tema de tantos temas que hay a nivel internacional, pues está a la orden la revista María, usted mismo, doctor, para que podamos intercambiar. Ahorita vamos a hacer un encuentro de pluralismo jurídico, derecho constitucional y penal internacional, donde incluso ya invitamos al doctor Omar Martínez para que sea un ponente en materia de derecho penal internacional y las relaciones, y por qué no seguir integrándonos desde la Universidad de Otavalo con el IES. Entonces, simplemente quería poner a disposición esa herramienta muy útil que es publicar, ¿no? Porque es la que nos proyecta con nuestras propias ideas a mostrarle al mundo lo que pensamos, con estas asimetrías que hay desde la geopolítica. Fíjense ustedes el tema del COVID, cómo desnudó las asimetrías que hay a nivel de vacunación, a nivel de adquisición de insumos, cómo se aprovecha la corrupción en este tema para aparecer, ¿no? Como un protagonista que nunca falta como esa parte negativa del poder. Entonces, sencillamente era eso, doctor, poner a disposición todos los elementos que aquí podemos trabajar en conjunto. Gracias, Pablo. Sería bueno que ustedes tienen una normativa para escribir en esa revista, ¿verdad? Sí, señor. Sí, sí, están las normas, las tenemos. Yo le voy a hacer llegar a Dani, a la doctora Dani, para que ella las difunda allí entre todo lo que es nuestro equipo de profesores, doctores, todos, para que integremos pues esa base, porque también incluso podemos servir de pares revisores. Entonces, ¿por qué no en un tema, por ejemplo, de geopolítica, el doctor en este caso, el doctor Chacón nos puede ayudar siendo par, María Eugenia siendo par, Rubén siendo par, dependiendo de la experticia que tenemos en cada área, ¿no? En derecho Claro. penal, en derecho civil, en constitucional, internacional. Entonces, estamos como haciendo un enlace, una alianza estratégica, vamos a llamarla de esta manera, desde el punto de vista investigativo, incluso para generar futuros webinarios, futuros no solamente en pregrado, sino en posgrado con nuestras maestrías de la universidad. Entonces estamos haciendo los enlaces de invitarlos para congresos y de esa manera vamos, como quien dice, de manera colaborativa, nosotros participando con ustedes con nosotros en los distintos eventos del año. Excelente. Gracias, Pablo. De todas maneras, en el grupo puedes subir la información de las normas para tenerla y empezar también a escribir para allá, para que hacerlo. Bueno, que tengan un feliz día y hasta el próximo encuentro, Dios mediante.